Facebook. Bueno, pues mi querido Eco, bienvenido a la 10radio.com. ¿Cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Un gustazo estar por acá con ustedes, con la audiencia y gracias por la invitación. No, pues a nosotros de verdad que nos hace muy felices que estés con nosotros aquí lanzando un instante. Hablemos de ese lanzamiento musical que hoy pues estamos aquí lanzando en la 10radio.com. Sí, Un Instante es mi último sencillo, mi última canción. Es un tema bastante dirigido como a la nostalgia, a todos esos recuerdos que muchas veces anhelamos y quisiéramos volver a repetir. Y creo que se plasma no solamente desde la canción o desde la música, sino también desde el video. Ok, sí, sí lo vimos, pero digamos vamos a invitar a todos los oyentes para que vean el video desde ya. Vamos a dejar debajo esta entrevista. Pero bueno, ¿por qué tanta nostalgia, Eco? ¿Qué ha pasado? Bueno, sabemos que eres poeta, romántico, escritor, que has hecho muchas cosas, que te gustan muchos ritmos musicales. Ya tuvimos la oportunidad de conocer de ti, pero ¿por qué tanta nostalgia? ¿Qué ha pasado en tu vida? Creo que esa es la etapa en la que estoy en ese momento, justamente desde lo creativo, pues siempre, digamos que he sido muy polifacético a la hora de componer, pero a veces pues no sentía que era pues como que me abría demasiado en las letras, ¿cierto? Ahora estoy en un EP que se llama Amanecerá y Veremos, que viene mucho como desde ese existencialismo, desde ese abrirse un poquito más de los sentimientos más viscerales, más internos, desde los miedos, desde la ansiedad muchas veces, y un poco más íntimo desde el concepto. Entonces he estado como explorando mucho en este último año justamente como todos estos temas, pues como plasmando no solamente pues como la nostalgia, sino también a veces como el pensar en el devenir, qué va a pasar, pues también como las confrontaciones que tenemos en la vida adulta, pues de las responsabilidades, el cómo aterrizar, el cómo llevar una carrera musical que es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces creo que va por esa onda de este nuevo EP en el que soy un poco más abierto a contar un poco más de las intimidades o de los pensamientos y sentimientos que tengo, y creo que ahí ya se marca la nostalgia full de también recordar momentos con quizás seres queridos que en ese momento no están, o de algunas épocas que en algunos momentos de angustia sería pues como que los recuerdo y es como, uy, qué bueno volver a vivir eso, aunque sea un momentico. Claro, claro, yo me imagino. Óyeme, ¿hace cuántos años estás en el mundo musical? ¿Desde qué edad arrancaste? Pues hacer música ha sido pues como una etapa larga. Yo empecé desde muy pequeño, casi como con unos 6 7 años, cogía la guitarra de mi casa a escondidas y empezaba a tocar pues solamente como a punta de oído. Ni siquiera la cogía bien, la cogía como un piano. Afortunadamente pues tuve como unos padres que fueron muy comprensivos con eso, entonces fue como no, pues metámoslo a clases. En clases nunca duré porque pues era como muy disperso en ese momento, quería hacer muchas cosas, pero siempre estuvo como la música latente. Después ya yo mismo empecé a estudiar por internet guitarra, me fui por ahí hasta que conocí el rap hace más o menos unos 14 años y me voló la cabeza pues ver las letras, lo que expresaban, el cómo podían contar un montón de cosas, el cómo podían expresar lo que pensaban, lo que sentían, y ya digamos que dejé de lado la parte musical y me centré full en la parte de composición, de letras, de afilar el lápiz, como le llamamos muchas veces, y a medida ya como que fui progresando en ese mundo, fue como, uy, qué bueno coger también de ese mundo musical, ¿cierto? Entonces empecé a fusionar, empecé a traer un poco más de insumos, más de riqueza, más de arreglos musicales para poder llegar a lo que hacemos hoy en día. No, pues felicitaciones desde pequeñito. Entonces eso es del alma, innato. Sí, de hecho es creo que una parte muy de herencia, aunque en mi familia no hay nadie que se dedique profesionalmente a la música. Sí es una familia que por el lado de mi mamá es muy musical, muy de personas que cantan empíricamente, y por el lado de mi papá justamente es desde la escritura, desde el diseño. Entonces como que he tenido ese mix ahí que me ha apoyado mucho, digamos, como herencia,
a la hora de hacer pues lo que hago. Bueno, y ahora que estás en lanzamiento musical, ¿cómo te ha ido desde Medellín? ¿Cómo es la respuesta del público? ¿Cómo van esos canales de música? ¿Qué opina la gente sobre tu estilo musical? Yo creo que con este lanzamiento pasó algo muy bonito. Yo venía de un lanzamiento con una artista que se llama Julia. Digamos que por tiempos fue un poco difícil coordinar el lanzamiento, pues, la producción del video y demás cosas. Entonces, digamos que eso me había dejado un poco desmotivado en cuanto al retomar pues el siguiente sencillo, porque se nos movieron muchas fechas, muchas cosas que teníamos organizadas. Ujú, eh, y con este lanzamiento fue como que dije, hagamos un alto en el camino, organicemos bien las cosas, tengamos todo, porque muchas veces, pues al ser proyectos independientes, tenemos un plan de trabajo que por X o Y motivos se desplaza y eso ya empieza como a mover y se vuelve un dominó. Entonces, con este lanzamiento dije, tengamos todo y cuando tengamos todo salimos, independiente de si nos demoramos un año o si nos demoramos 6 meses. Y fue muy bonito porque se sintió la percepción, pues no solamente a nivel interno del proyecto, sino también a nivel externo, de personas que me encontré en diferentes pues, lugares, sea festivales, lugares de networking o demás, que fue como, parce, estuvo re brutal el video, qué película, o esa canción está re brutal, gente que me escribió como me hiciste llorar con esta canción, pues como que se volvió a sentir otra vez ese feeling y esa conexión que yo ya llevaba casi un año sin dirigir ninguno de mis videos, porque estaba tratando de delegar un poco eso, pero él al ser un tema como tan personal, que quise hacer como dedicatoria también a mis padres, a mi abuelo, ujú. pues fue muy bonito, o sea, como desde lo interno, desde el reconectar full, y desde lo externo porque las personas lo han sentido así y lo han, pues de hecho, varias personas me han dicho como no a la hora de escucharlo en vivo, pues como que ese tipo de cosas también te motivan mucho y te dan como un espaldarazo para las cosas que estamos haciendo. ¿Ves? Qué chévere, ¿no? Pero eso es positivo. Entonces la carrera musical va positiva. Ha sido más Sí, claro, positivo. Sí. afortunadamente. Más comentarios de, oye, qué chévere tu sensibilidad, qué bacano que te acuerdes de tu familia, qué bacano que tengas presente tus abuelos, qué bonito que le escribes al amor, a la sensibilidad, ¿cierto? Y sobre todo a veces, pues que para uno es difícil, pues como abrirse, porque es como casi que empelotarse de los sentimientos, de lo que pensás, o sea, como ya de cosas muy íntimas, muy internas, que si bien siempre trato de hacer letras sinceras, puede que Ujú. no fueran cosas como tan íntimas o que tocaran fibras tan profundas en mí a veces, y el sentir que las personas conectan con eso también es muy bonito. Qué chévere, pues me alegra mucho. Pues como estamos de lanzamiento musical y bueno, estábamos escuchando la canción, ahí veíamos que tenía sonidos de hip hop, un poco ya experimentales, pero me llamó mucho también la atención. Bueno, vamos a enviarle un saludo a dos personas en este caso. A la casa disquera donde grabaste y dos, a la producción del video, porque es un video que hay que ponerle bastante atención. Dice harto, o me equivoco. Bueno, ahí me ganas tú. Sí, total. Pues la casa donde producimos eso es Envelope Casa Creativa, es mi casa disquera, de la cual soy pues el director creativo, en la cual Wow. abordamos proyectos desde lo audiovisual, desde lo musical y desde lo fotográfico. En la producción estuvo JP Roldán, que ha sido el productor con el que llevo trabajando. Este año cumplimos 10 años trabajando. Y pues también desde la parte de instrumentos, él básicamente es el mago de armonías, de la grabación y de la producción. Agradecerle mucho a Alejo Caro, el gato, como le decimos, que fue quien interpretó la batería. Justamente para esta canción quería una batería análoga y reforzarla con sonidos digitales, entonces se hizo ese trabajo. Y pues nosotros mismos también como Envelope nos encargamos de la producción del videoclip. Eh, la verdad fue un trabajo bien pesado, pues digamos desde el núcleo que siempre hemos sido la productora Ana Pérez, yo como director y Daniel Hernández como director de foto, pues nos enfocamos en intentar generar esa atmósfera de esa cárcel de recuerdos,
de crear la jaula con nuestras propias manos, de hacer un plano secuencia, que nos tocó tener más de 25 personas en set para poder coordinar todo y que todo nos quedara en una sola toma. Entonces fue un reto muy bonito al que se sumó mucha gente y que pues pudimos lograr y tener este resultado. No, pues imagínate. Y voy a enviarle un saludo a todos los productores de Colombia porque, oiga, la producción colombiana muy buena. Eso, ¿la productora tuya está en Medellín? Sí, En Medellín, vean tan chévere. A mí me contaron un chisme, no sé, un chisme musical. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué tan cierto es que Colombia le está quitando mucho juego a Miami en la parte de producción audiovisual y musical? ¿Tú qué crees de eso? creo que depende de las industrias, pues, o del sector del mercado, pero sí, pues al menos Colombia se ha Musical, me han dicho. vuelto, Musical y video exacto. musical. No, incluso a nivel cinematográfico, Colombia está ofreciendo pues como muchos beneficios a nivel tributario y a nivel de costos para muchas productoras internacionales y nos estamos volviendo un escenario pues muy grande en ese aspecto. Y afortunadamente pues eso también ha traído como sus mejoras para la industria local o para la industria colombiana, porque siento que el sector audiovisual ha pegado pues un despegue brutal en cuanto a calidad, en cuanto a factura, que digamos que hace una década, 2 décadas, de pronto no era tan notorio. Ujú. Y a nivel musical sí creo que pues nos hemos convertido en un epicentro muy grande que también ha permitido como abrir mucho. Obviamente pues está la industria del reggaetón, creo que es como lo más significativo en ese aspecto, pero también nos ha vuelto un epicentro a nivel de otros proyectos y ha abierto ciertas ventanas y puertas para otro tipo de proyectos también. Qué chévere. Qué importante, ¿no? Para Medellín, ¿no? Sí, ahí hay algo que es un poco, pues como el vaso medio lleno y medio vacío, y es que Ajá. obviamente como Medellín se ha vuelto una capital del reggaetón, el surgir con otros géneros se ha vuelto un poco más complicado porque digamos que lo primero que alguien piensa cuando alguien viene de Medellín es, ah, vos cantas reggaetón. Ah, Entonces digamos que abrir ese espectro de decir, claro, Medellín tiene un mercado musical brutal a nivel de reggaetón, pero hay otras propuestas, quizás es un poco más difícil a veces de lograrlo, o digamos que se vuelve un poquito, hay que hacer un poco más de esfuerzo como para abrirnos un espacio, pero indudablemente también es una fortuna y es una ventaja porque pues hay muchos ojos puestos en Medellín, en Colombia en general, pero en Medellín creo que hay muchos ojos puestos también por parte de agentes de la industria y hay que saber aprovecharlo. total. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora que vamos a hacer lanzamiento, ¿dónde nos vamos a presentar? ¿Tienes planes de venir a Bogotá, gira por Latinoamérica, la América Grande? ¿Vas a ir a Europa? ¿Qué quieres hacer? Cuéntanos. No, en este momento pues todavía hay algunos sencillos de lanzamiento pendientes pues como para lanzar el EP completo y que digamos que este es el tercer sencillo del EP de Amanecerá y Veremos. Todavía falta uno que viene ahora el mes de septiembre con Comba, que es justamente con un artista de Bogotá, un rapero. Eh, Vamos a estar en Bogotá para el Bogotá Music Market y bueno, estamos como organizando para esa semana algunas sesiones y cosas pues como importantes. Y ya en Medellín queremos hacer el lanzamiento en un teatro para el mes de octubre, el lanzamiento oficial como del EP, con la puesta en escena y con todo lo que pues digamos que ha cosechado este nuevo trabajo discográfico, que solamente una de las canciones ha visto la luz en un show en vivo. Entonces queremos como guardarlo todo para reformular y rearmar el show que pues ya afortunadamente muchas personas han podido conocer acá en la ciudad. Entiendo, no, pues imagínense ustedes lo que traemos a la 10 Radio, por supuesto, nuestros artistas. No, es que Colombia está muy pegada. Yo voy a enviar un saludo a todo el gremio de los DJs también que nos escriben. Un saludo para todos ustedes, chicos, también. ¿Tú también le pegas al DJ? ¿Has hecho algo así como chévere o no? No, Solo muy compositor. suave. Pues, sí, más bien compositor de DJ, pues digamos que como hobby sí tengo ahí una Pioneer, pues como a veces me gusta ponerme a mezclar, pero es muy de hobby pues y de parcharme a veces, pero no, para nada profesional pues y sobre todo que hay gente demasiado tesa en el gremio de los DJs que cada vez crece más. Me están diciendo acá que muy pronto en Medellín van a echar agua como en Barcelona. ¿Será que sí?
por tanto Porque turista. demasiada gentrificación, la verdad, Mm. pero bueno, es un fenómeno complejo y sí hay demasiado turismo, pero hay que mirar cómo se puede abordar de la mejor manera. Claro, pero así también llega platica, e inversión y, ¿cierto? Bueno, no Sí, pues han sé, subido mucho los precios polémico. de las cosas en general, pero Pero sí, los sí, sueldos no. es correcto. No, pero la verdad, o sea, siendo un poquito equivalente y pues obviamente digamos que a mí los fenómenos de la gentrificación en general no me gustan, pero tengo que ser consciente que sí se han abierto ciertas oportunidades para algunas personas de acá. Pues siento que es un fenómeno muy difícil de controlar y que hay lugares que sí han sido casi que expropiados de la ciudad, pues como para los extranjeros, que inclusive ya vas a un restaurante y la carta es en inglés, pues como que son cosas y dinámicas que uno no entiende, pero pues bueno, creo que también es poderle sacar como el provecho a lo que se permita en ese sentido y mirar cómo podemos pues como utilizarlo de la mejor manera. Pero sí es un fenómeno que está haciendo, creo que no habíamos tenido esa experiencia como ciudad y estamos en ese ir y venir. Claro, claro. Y es que a nosotros en Colombia nos da duro porque decimos, bueno, ¿y esto a qué? ¿A qué? Pero yo creo que para otras ciudades del mundo ya más normal. Pero claro, nuestra lengua es español y después el inglés, pero primero español, claro que sí, porque óyeme, ahora vamos a, tengo que hacer una pregunta turística, aunque ya la hice, pero obligatoria, porque en la Tierra estamos también apoyando el tema del turismo y queremos que invites al mundo en general a que conozcan algo bonito de Medellín. A ver, ¿qué se te ocurre? O de la región antioqueña, ¿qué te gusta a ti hacer los fines de semana? ¿Qué nos recomiendas hacer? Yo creo que depende mucho de lo que les guste, ¿cierto? A ver. Pues por proceso social, porque son personas muy conocidas mías y que quiero mucho y que respeto y admiro mucho, el Tour de la Comuna 13 siempre va a ser como algo que recomiende, lastimosamente justamente como por este proceso de gentrificación, de turismo masivo, o sea, ya creo que ya ha vuelto algo muy descontrolado y que perdió como su razón de ser, que era un tour mucho más histórico, mucho más, De pues como desde la conciencia. memoria, y Ujú. ya se ha vuelto muy, pues sí, muy general de te vendo cualquier cosa, pues como lleno de kiosquitos, ya ni siquiera los muros se ven, ¿cierto? En Ah, muchas partes del recorrido, pero hay otros tours alternativos que también están saliendo dentro de la misma Comuna 13 que pues digamos que no pierden ese sentido de dar un contexto también de memoria, de cómo ha sido la resistencia del territorio a través del arte, que me parece súper valiosa. Esa es una de las cosas que recomiendo y yo creo que el centro de Medellín, que por muchos años fue estigmatizado y que lastimosamente pues perdimos mucho del centro, ha tenido un proceso de recuperación muy bonito y muy interesante desde hace varios años. Entonces hay lugares que, por ejemplo, a mí eso es algo que pues me vuela la cabeza de Bogotá y es que Bogotá siento que tiene demasiados lugares culturales, o sea, como que uno voltea para cualquier lado y hay un teatro o hay un bar donde toca una banda en vivo o hay algo ujú. histórico, eso me parece muy bonito. Y en el centro de Medellín siento que también está pasando eso en algunos circuitos de teatro, en el pasaje Cervantes, que tratan como de volver ese sector un poco más cultural y eso me parece muy brutal. Hay unos teatros y hay unos espacios, sean bares, sean restaurantes, que están teniendo una apuesta muy brutal por recuperar el centro de Medellín y por volverlo a poner como en el mapa de la ciudad y de las personas que la visitan. Qué bonito, ojalá lo logren. Y no, y lo logremos todos porque también en Bogotá también tenemos un problema gigante que ojalá también podamos resolver y es el tema de que se nos ha perdido mucho la cultura ciudadana, la que existía antes también. Acá se han perdido cosas, pero lo que tú dices de que Bogotá sí es un epicentro cultural es totalmente cierto. Y pues bueno, el calor de Medellín y la eterna primavera, pues que siga siendo así, ¿no? Ah, y que Sí, mejore. ¿Sabes qué no me gustó a mí mucho cuando fui? Cómo tenían las estatuas de Botero. O sea, yo decía, ay, no. Porque yo llevé una persona extranjera a conocer y decía, ay, lástima. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no cuidamos lo nuestro? Uno va a otros países y estas personas así estén viejas, las iglesias viejas,
pero ahí están bonitas, nadie las maltrata. Cierto que nos hace falta más como amar lo nuestro. Sí, y es pues en varios puntos del centro y en general de la ciudad, creo que sí se ha perdido mucho esa parte como pues de respetar un poco el espacio público, pero sobre todo el del cuidado. Creo que ha sido pues como una combinación también entre la parte de la administración que quizás ha descuidado un poco los espacios públicos y no solamente esta, sino en general desde hace varias administraciones y pues digamos que la ciudadanía tampoco suma en ese sentido. Ha sido complejo, pues y creo que con la pandemia hubo fenómenos Se ha perdido mucho justamente la en el cultura parque ciudadana. de Botero que han vuelto, digamos, un epicentro de un montón de problemáticas que se mezclan ahí, pero sí creo que es algún punto para mejorar. Bueno, listo. Bueno, pues gracias por la recomendación. Bueno, ¿y tú sí comes frijoles o ya no? Sí, O ya, claro, no, demasiado, a mí me hace mucha falta. Y eso que, por ejemplo, hablando de Bogotá, yo amo el ajiaco. Yo siempre que voy a Bogotá, yo trato de comerme un ajiaco mínimamente uno, sí. pero los frijolitos sí son lo mejor. ¿Cómo es un desayuno tuyo, Eco? Cuéntanos. ¿Qué No, yo desayunas? soy muy simple para desayunar, arepita con huevo y café. Ah, bueno, Eso con la es todo. arepa no falta. La Sí, arepita claro. paisa, ¿no? Sí, de las dos, de chocolo y de pues la arepita blanca, la de maíz normal. Les vamos a mostrar cuál es la arepa de chocolo en las redes sociales internacionales para que conozcan lo que está hablando nuestro artista y coman. Cuando venga, pidan comida colombiana, no se pongan a pedir lo mismo que piden en Europa. Es que no Sí, tiene literal. sentido. Eso me parece chévere. Oye, Eco, pues vamos a finalizar la entrevista, pero vamos a hacer un compromiso. Te voy a dejar con el número, el más 57 304 385 4845 para que nos envíes invitaciones para tus conciertos, presentaciones y así, por supuesto, invitar a nuestro público para que vaya a verte. ¿Qué opinas? Claro que sí, perfecto. Por ahí apenas tengamos full confirmadas fechas, yo les estoy comunicando. Inclusive pues tenemos muchas ganas de poder hacer un show en Bogotá pronto. Entonces apenas tengamos como fechas y todo resuelto, nos vamos de frente con eso. Oye, pues chéverísimo. ¿Qué te parece si para cerrar tú nos regalas, por supuesto, aquí la canción, la presentas para dejarla completica? Y pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos nuevamente por acá cuando saques más sencillos y nos invites a verte en vivo. Pero bueno, vamos a despedirnos acá para que la gente pueda escuchar la canción completa. Claro que sí, Tatiana, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por la disposición también pues a compartir la música y los eventos. Y ya me despido, yo soy Eco Medellín y los invito a que escuchen un instante y toda mi música acá en la 10 Radio. Gracias. Un abracito, Eco. Chao. Igualmente, que estés bien. Hasta luego a todos.